Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero Pesca y Naturaleza. Gracias como siempre a todos por estar ahí. Bueno, sí, por favor que no se os olvide suscribiros al canal si no lo habéis hecho y si os gusta el vídeo regalarme un like. Bueno, hoy vamos a hablar de un señuelo que es súper atrayente, súper eficaz para la pesca principalmente del black bass. Es un señuelo que atraerá muchísimo la atención del pez y que le hará picar en la mayoría de los casos con total firmeza y con total seguridad. Y bueno, este señuelo se trata de los cangrejos. Los cangrejos los podemos encontrar en varios formatos para la pesca. Los podemos encontrar en cangrejos de vinilo, podemos encontrar también cangrejos en forma de crankbait y bueno, es lo más habitual. En jerkbait no se suele hacer cangrejos porque el jerkbait es más alargado y entonces donde más se puede, donde más se puede ver la forma de un cangrejo es precisamente en lo que es el crankbait. Bueno, pues nada, empecemos por los crankbait. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que asemeja a un cangrejo, como podéis ver. ¿Veis? Es una imitación de cangrejo con una pala bastante amplia, que nos cogerá pues una profundidad media de 2 metros aproximadamente. ¿Veis? Como veis, lleva en su interior un sonajero para hacer el ruido y atraer mejor la atención del black bass. Aquí tenemos otro crankbait con una pala muy curiosa, como podéis ver. Este se nos va a ir un poquito más abajo en el agua que el anterior, nos va a ir 1 metro más, 1,5 metros más, ¿vale? Todos estos crankbait son flotantes, es decir, cuando lo lancemos se quedará flotando en superficie. También lleva sonajero y en la recogida será cuando profundizará, ¿vale? Podemos utilizarlos todo el año, ok, pero claro, tendremos más efectividad con ellos pues cuanto más actividad haya del pez, ¿vale? Como son los meses de primavera y de otoño. Aquí tenemos otro crankbait. Bueno, esto no sé si llamarlo crankbait, pero bueno, se puede decir que sí. Bueno, un artificial que, como veis, es también un cangrejito, pero este lleva la pala en la cola, ¿veis? Porque el cangrejo, de forma natural, cuando escapa o cuando se mueve por el fondo, sobre todo cuando escapa y huye de algún enemigo, de algún peligro, el cangrejo suele ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Y entonces siempre mantiene las pinzas y la cara pues bueno, de frente a su adversario. Y bien puede ser un pez o bien puede ser cualquier otro depredador. Entonces, como veis, este lleva la palita en la parte trasera. Entonces este nadará con la cola hacia adelante y con la cabeza hacia atrás, ¿vale? Aquí tenemos otro que también lleva la pala en la cola, como podéis ver. Los anteriores son de plástico duro, ¿vale? Como veis, son de plástico. Y este cangrejo tiene la particularidad de que es de vinilo. O más bien de goma. El vinilo sería mucho más tierno y esto es como una goma bastante más dura. Pero veis la terminación fenomenal, sensacional que tiene este señuelo. ¿Veis? Parece un cangrejo de verdad. Solamente contiene una potera o un anzuelo triple en el centro y este cangrejo nos dará también buenos resultados y sobre todo peces grandes. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el cangrejo en lo que son vinilos, ¿vale? Vamos a empezar por los más pequeños.
aquí tenemos un cangrejito. Como veis, este es flotante, ¿vale? Es de un vinilo que flota, un vinilo un poquito más duro que los demás vinilos, que se hunden. Y bueno, tenemos este tamaño pequeñito que, como veis, va en verde con unos lunaritos entre rojo y negro. Aquí en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al vídeo donde explico cómo se realiza el montaje, el Texas Freak Rig. Aquí tenemos otro cangrejito, vamos por orden de tamaño, que es un poquito mayor. Este es, digamos, con menos detalle, tiene menos detalle, ¿veis? Tiene las dos pincitas y todo, y tiene los dos bigotitos, pero ya no tiene una terminación tan realista, ¿no? Como podéis ver, como este otro que hemos visto anteriormente. Como veis, no tiene nada que ver, pero bueno. Con este cangrejo podemos pescar con tipo jig, ¿vale? Poniéndole un jig con cabeza plomada, podemos pescar al estilo Carolina, Texas o Florida. Y bueno, aquí tenemos otro cangrejito también. ¿Veis? Estos cangrejos de vinilo los podemos poner, de hecho los debemos de poner como tráiler en lo que es un jig, ¿vale? También hemos hecho hace poco un vídeo, ¿vale? Sobre cómo poner un jig de forma para que quede atrayente, atractivo y de forma de que pueda pescar bien. También os dejaré en el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo se monta un jig. Bueno, esto lo pondremos de trailer en el jig, ok, esto lo podemos poner para que sea más atractivo a la hora de que la bass pueda picar. También podemos hacer los 3 montajes, Carolina, Texas y Florida. También podemos ponerlo en el montaje Jika Rig, que bueno, también hicimos un vídeo. En el montaje Jika Rig utilizaremos un plomo de tipo pera con anilla. Utilizaremos una anillita como esta que lleva aquí este señuelo, una anillita tipo llavero, como veis aquí, ¿veis? Como la que lleva también el anzuelo triple, ¿veis? También lleva una anillita, como la de las llaves, los llaveros de las llaves, que la abrimos, ¿vale? Y necesitaremos también un anzuelo de tipo curvo o de tipo recto. Entonces, en la anilla meteremos el anzuelo y el plomo, ¿vale? Y así se quedará el montaje Jika Rig perfecto. Podemos poner una salamandra en ese montaje también, si queréis. Os puedo dejar el enlace. De todas maneras, si entráis en las listas de reproducción del canal, donde pone tutoriales de señuelos y equipos, podéis ver un montón de montajes de vinilo y de otras características de pesca finés y de otras variaciones de pesca. Bueno, vamos a ver otro cangrejo. Estos son de la misma marca, son americanos, de la marca Manx Bite Company. Esto lo distribuía Future Pesca, ¿vale? Y esto ya no sé yo si seguirán fabricándolo o no. Yo los tengo de hace bastante tiempo. Como veis, uno tiene las pinzas en amarillo, color amarillo, y otro tiene las pinzas que es color marrón, las pinzas en color verde, ¿vale? Esto también, montaje Texas, Carolina y demás. Y luego por último tenemos este que es más grandote y más gordo, mucho más suculento. Fijaros, este cangrejo ya lo moveremos por el fondo. Yo lo utilizaría al estilo Texas, sobre todo al estilo Texas, con el plomo tipo lágrima, ¿vale? No con el plomo de tipo bala, que se ha utilizado siempre. Podemos utilizar los dos tipos de plomo, pero podemos utilizar uno que es el montaje free, que es un plomito alargado con una anilla, que entonces el hilo pues pasa con mucha más suavidad, sin roces, como en el plomo de tipo bala, que al tener un agujerito muy estrecho, pues el hilo pasa muchas veces muy justo y entonces el plomo queda muy pegado al señuelo, ¿no? Y con el tipo free, que significa libre, suelto, pues ya os digo, es un plomo
con anilla, y entonces se nos quedará siempre el señuelo más lejos del plomo. Esto nos va a dar la ventaja de que al quedar el plomo más lejos, pues el black bass pues, no lo pueda ver el plomo. El cangrejo también quedará más suelto, es decir, podrá elevarse un poquito y quedar un poquito más separado del suelo que si lleva el plomo tipo bala, y nos dará mejores resultados. Como he dicho antes, aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces, ¿vale? Para que vayáis a todo este tipo de montajes, si queréis, directamente, sin tener que entrar a la lista de reproducción. Bueno, pues nada más, esto es todo. Como veis, hombre, hay muchos más tipos de cangrejos, de otras características, pero bueno, creo que esta muestra es más que suficiente para que veamos y sepamos de qué forma los podemos utilizar y algunos modelos de los que se venden en el mercado. Este señuelo es muy eficaz, ya que el black bass gusta mucho de cazar cangrejos, es una de sus comidas favoritas, preferidas, y ya os digo, nos dará resultados todo el año, ¿vale? Nada más que en épocas de aguas frías y muy calientes, lo moveremos muy discretamente, muy despacito por el fondo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, regaladme un like, que me ayudáis mucho con eso, a hacer comentarios, de si os ha parecido bien, si os ha gustado los montajes, si tenéis alguna duda de alguna cosa, preguntármelo en el comentario, que yo os responderé con mucho gusto. Gracias, como siempre, a todos los suscriptores por estar ahí, por comentar, por ver los vídeos, y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego.